Y una vez más, Rosine Crequé, entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Elizabeth Lázaro. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buenas tardes, señor Genaro. Para mí es una alegría, para mí es un honor que me esté entrevistando, ¿no? Elizabeth Lázaro y a los Delfines del Amor, mi marco musical. Para mí, quiero agradecerle de todo corazón por la entrevista que me está dando. No tiene por qué, Elizabeth. La idea es entrevistar a los nuevos valores, ¿no? Dime, Elizabeth, ¿de qué parte es usted exactamente? Yo soy de Tierra Linda, que me vio nacer, de Chavín de Paliarca, Huamalíes, departamento de Huánuco. ¿De Huánuco? Sí. Sí, ¿no? Qué bien, Elizabeth. Dime, Elizabeth, ¿cuántas producciones tienes? Yo ya tengo 2 producciones. Mi primera producción ya es para Astro Producciones y la segunda producción es para MC Record. Ahí son unos temas bonitos y es Vas a llorar, Loca por ti, y muchos temas que estamos promocionando, ¿no? Esta es la segunda producción, pero en audio, ¿sí? Así es, la zona crisis. Dime, ¿y qué tema está pegando acá en este CD? Vas a llorar por mí. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trata que un hombre nunca supo valorar a una mujer y se cansa, ¿no? Y se va y vas a llorar. Sí, ¿no? Así es. A ver, Elizabeth, si no es mucho pedir, ¿puedes interpretar un poquito ese tema, puede ser? Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone, recordarás que mi amor sí valió la pena. Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone, recordarás que mi amor sí valió la pena. Qué bueno, qué linda voz esta, Elizabeth. Gracias. Dime, Elizabeth, ¿a qué parte de Altura viajó con tu música? Nosotros ahorita estamos saliendo para allá, para el sur, Ilave, Sabadell, Juli, estoy promocionando lo que tenemos ahí. Tu nuevo CD. Así es, y también estamos promocionando en Huaraz, que es Tocata, Recuay, Caidome con Chucos. Ya. Por todo lado, no estamos promocionando, le está gustando bastante ese tema, Vas a llorar por mí. Eso es más. O sea, por lo que veo tiene buena acogida este CD. Así es, y también por mi tierra linda, que es Chavín de Paliarca, también estamos promocionando allá, que está gustando bastante. Dime, Elizabeth, queremos pues saber más de Elizabeth, ¿no? ¿De qué edad te iniciaste a cantar? ¿Cómo así entraste en la música? Yo desde muy niña, ¿Ya? desde muy niña me ha gustado cantar, ya profesionalmente ya como 2 años, pero siempre, tú sabes que desde niña siempre en el lado ser cantante, ser grande. Siempre te ha gustado la música. Así es. Qué bien. Dime, en tu familia, ¿a alguien le gusta la música, cultiva la música? Sí, mi papá. ¿Tu papá? Mi papá siempre ha cantado, mi papá tiene un voz, pero ya ve. Sí, ¿no? Sí, aunque no lo crean, mi papá tiene un voz, pero ya, yo creo que salió a él. Me imagino. Sí. Qué bien, Elizabeth. Sí. Dime, y ya que has viajado a muchos sitios, ¿no? Escenarios, has actuado, ¿te has cruzado con artistas así, como Sonia Morales, qué sé yo, no sé con quién te has... Claro que sí, gracias a Dios, me he cruzado con Carlitos Jiménez, con Sosimo Sacramento, también he estado para allá por el sur con las reinas del sur. ¿Ya? Y también con Margarita Arturo, Jasmine Navarro, Belinda Torres, que a veces hemos presentado allá en Ilave, sí. Sí, más que todo con los dueños. Sí, ¿no? Dime, Elizabeth, ¿qué les puede decir a tus amigos de Facebook que te van a ver? Decirle que muchísimas gracias por escribirme, bonitas, lindas cosas, por aconsejarme, por estar viendo mi video, mi primicia, ¿no? Que gusta mucho. Decirles que seguiré adelante y gracias por los consejos que me dan. Más que todo porque a mí una chica me ha escrito, me dijo, Eli, escucha tu música y he llorado con eso. Claro. Vas a llorar por mí con ese tema, dice que ha llorado. Entonces me siento feliz porque Claro. lo he hecho con mucho cariño para que la gente le guste. Qué bueno, y que dejen sus comentarios, ¿sí? ¿No? Sí, qué lindos comentarios, sinceramente. Me Claro. me anima. Público, ¿no?
Claro, decirle también a la gente que me puede encontrar en YouTube, que ahí están los videos. Ya. Y también las primicias, Elizabeth Lázaro 2015, lo pueden buscar, Vas a llorar por mí, y también más videos que de nuestra casa. Elizabeth, pues, tu número para contratos. 988-269520. Perfecto. Dime, Elizabeth, ¿tú tienes manager? Bueno, sí estamos trabajando por ahora con Darwin Auca, Ya. que es el manager de Nostalgia y también de Elizabeth Lázaro, que estamos trabajando juntos, pero no es estable, ahí estamos trabajando de mano a mano. No tengo un manager que los contratos los hago yo, pero cuando yo subo al escenario es muy bien. Ah, ya, te entiendo. Qué bueno, Elizabeth. Dime, Elizabeth, en este CD nuevo que tienes, es solo CD. ¿Ya lo estás haciendo el videoclip de este segundo CD? Así es. Estamos haciendo, de los dos temas primicios, estamos haciendo un videoclip bonito, Ya. como debería de ser. Y dime, ¿en qué parte estás hecho este video? ¿Lo has realizado? Nos hemos ido a Canta, Ya. en Canta lo hemos hecho, también lo estamos haciendo por toda Lima, que es bonito paisaje que Claro, tiene, claro. y también nos vamos a ir por Yamochonca. ¿Y cuántos temas son, perdón? De dos temas no vamos a hacer. No, pero total es Son 11 temas, ¿no? Así Y en ellos está esto, Vas a llorar. es. Vas a llorar. Qué lindo tema. Así ¿Y quién hizo esa composición? es. Esta composición es de Jason Coraje, el grupo Jason Coraje, mi amigo. Me dijo, grábalo, es cumbia. Y me dijo, Eli, grábalo. Buenas ideas. Entonces yo me animé a grabarlo. Claro. Bueno, Elizabeth, dime, ¿tienes aniversario? Me imagino que sí. ¿Qué fecha es tu aniversario? Claro que sí, estamos haciendo mi aniversario para el próximo año 2015. Elizabeth Lázaro viene con fuerza con los videos también, los primeros que vamos a lanzar. Nos venimos con fuerza porque también vamos a hacer nuestro aniversario, pero yo personalmente pienso hacerle mi aniversario en la tierra que me vio nacer. Claro, En claro. Chavín de Paliaca. Yo quiero hacer mi aniversario allá, con la gente que me quiere mucho, mis paisanos, celebrar mi aniversario, porque ellos me respaldan bastante. Qué bueno, Elizabeth. Dime, Elizabeth, ¿cómo anda ese corazoncito? Mi corazón está bien. Sí, ¿no? Solitaria. ¿Sí? No Solitaria. creo. No, solitaria, sí. Pero obvio que algún día va a llegar otra persona indicada, pero por ahora todavía no. Te está dedicando a la música. Sí. Claro que sí, me estoy dedicando a la música, lo que más me gusta, pero el compromiso todavía más adelante. Eso llega después, ¿sí, no? Así es, primero tengo que luchar por mi sueño. Qué